entonces pasemos ahora así abruptamente a temas nacionales. Y en una noticia que realmente creo que no fue noticia, muchos la esperábamos. Se suspendió nuevamente la audiencia del caso Odebrecht, que estaba programada para hoy, 11 de noviembre, ¿correcto, Rodrigo? Correcto, Pues está bien. no lograron ubicar al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia. Yo creo que además de digamos, preguntarse por esta excesiva legalidad del sistema panameño y de las carencias del sistema judicial panameño, hay que recordar que Martinelli está en Colombia gracias a un salvoconducto del gobierno de José Raúl Mulino. O sea que no podemos separar una cosa de la otra. No podemos separar el hecho de que Ricardo Martinelli esté gozando de un asilo, de una decisión que tomó el actual gobierno panameño. Y también recordar que dentro de los llamados a juicio al caso de Odebrecht, además de los dos expresidentes, los hijos de Ricardo Martinelli, que como son diputados del Parlacén no iban a asistir, también hay allegados al actual gobierno de José Raúl Mulino, como por ejemplo Frank de Lima y como por ejemplo el señor Ramón Carretero. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, en las últimas semanas ha salido nuevamente a la luz, digamos, los vínculos de la familia Carretero, Falabella, con no solamente el gobierno actual, sino todos los gobiernos. Y hace unas semanas el gobierno fue, digamos que pillado en acción con un contrato express que le iban a dar en uniformes de la policía y tuvo que bajarlo rápidamente de Panamá Compra, pero vimos al señor Félix Falabella cómodamente hablando durante los días festivos, durante los días patrios en la tarima presidencial. Estoy dando todo este contexto simplemente para mostrar que esta impunidad que nuevamente se da en el caso de Brecht no se puede separar de las relaciones, vínculos de poder o conflictos de interés del actual gobierno. También esta es impunidad por diseño. Incluso la ministra de Gobierno, Dinosa Montalvo, ella fue abogada de Frank de Lima. Entonces, tiene gente en el gabinete que representó personas vinculadas al caso de Odebrecht. El presidente es presidente porque fue candidato vicepresidencial de una persona condenada por el caso New Business y vinculada al caso de Odebrecht. Y además de esto, Sabrina, la Corte Suprema de Justicia, que debería estar avanzando en su propio proceso contra Juan Carlos Varela y los dos hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, porque son diputados del Parlacén. La Corte Suprema no ha hecho ningún movimiento. Históricamente, la Corte Suprema de Justicia, con este sistema de juzgar a los diputados, no ha condenado jamás a ningún diputado del Parlacén ni a ningún diputado de la Asamblea Nacional. Y no espero que vaya a cambiar en este caso. Así que estamos en una crónica de una impunidad anunciada. Realmente las influencias políticas, las influencias económicas y la disposición, la voluntad del propio órgano judicial, de sus más altas representantes, que las vimos, por ejemplo, a la magistrada María Eugenia López Arias, precisamente en ese palco presidencial, hablar extensamente con el presidente Molino y con el canciller, cuyo hermano, la sala penal que ella preside, sacó por completo del caso New Business. Son cuestiones sumamente incómodas. Son cuestiones sumamente incómodas. Un amigo me señalaba a mí que a lo mejor da la impresión, viéndolo a distancia, que muchos de los resultados que tuvimos con la magistrada María Eugenia López, de presidenta de la Corte, se dieron por la embajadora de Estados Unidos que teníamos, Mari Carmen Aponte, que tenía como una de sus misiones el tema de lucha contra la corrupción. Y ella invitaba mucho a la presidenta de la Corte al desayuno en la Cresta, donde está la casa de la embajada de Estados Unidos. Hacía muchos pronunciamientos. Trajo a la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, a Panamá. Y quizás esos elementos de respaldo tan público fue como, bueno,
hagan la lucha, hagan el esfuerzo, necesitamos eso. Y una vez cambió la embajadora y el enfoque de Estados Unidos, bueno, volvimos a las viejas prácticas de impunidad. No espero que esto sea cierto, pero de momento parece ser que esa es la lectura que podemos hacer. La otra lectura, diría yo, Rodrigo, es que tenemos un órgano judicial que se inclina siempre conforme cambia el poder ejecutivo. Y lo vemos en algunas de las decisiones que tú nombraste, porque realmente no hemos visto en ninguno de los gobiernos recientes anteriores a un órgano judicial verdaderamente beligerante e independiente, y creo que esa falencia de la independencia de la justicia la estamos viendo mucho más marcada y quizá mucho más descarada ahora, porque el listado de cercanos al presidente Mulino que han salido de casos, que han sido absueltos, incluso por la acción de los propios fiscales, es bastante notoria esa lista. Es una lista que yo incluso hice en una de mis columnas, así que no sé en qué medida podemos hablar de una independencia judicial en Panamá. Definitivamente que ese fenómeno se ha agravado en este momento. Y Sabina, en el sistema penitenciario que preside Ninosha Montalvo, también hay un tratamiento VIP para algunos de estos detenidos que fueron parte del gabinete del señor Martinelli, por lo tanto, fueron colegas de gabinete con el señor Molina. Bueno, En el caso, por ejemplo, del señor Rufino. vamos a quedarnos con esa idea porque tenemos muchos otros temas para analizar este martes 11 de noviembre. Estamos en perspectiva. Hoy Sabrina Bacal con el abogado Rodrigo Noriega. Seguimos después del cambio. Seguimos en perspectiva. Hoy les saluda Sabrina Bacal con el abogado Rodrigo Noriega. Estamos analizando ya algunas de las principales noticias de los últimos días en Panamá. Rodrigo, generó mucha polémica el decreto que le da superpoderes a la Contraloría. Varios exmagistrados y juristas han dicho que es inconstitucional. El decreto ha sido ya demandado ante la Corte Suprema de Justicia, pero mientras tanto, el señor Contralor está, digamos, mostrando, no sé qué tan efectivo vaya a ser o qué tan real sea, pero está mostrando y filtrando a los medios cautelaciones de bienes, primero al exalcalde Héctor Carrasquilla y luego al ex vicepresidente y candidato presidencial José Gabriel Carrizo. Obviamente no todos los bienes que tienen han sido cautelados. Por ejemplo, el diario La Prensa reportó que de las fincas cauteladas a José Gabriel Carrizo, las 3 fincas tienen un valor de $1.500 porque el secuestro excluye propiedades claves en Penonomé y Costa del Este. Lo que yo quisiera conocer es tu opinión legal de si esto va a poder sostenerse en el tiempo con la cantidad de objeciones jurídicas al decreto que le permite al Contralor hacer estos secuestros. ¿Tú qué opinas? Gracias, Sabrina, por la pregunta, porque es importante esta discusión. Bien, la Contraloría no tiene esas atribuciones. Eso se lo inventaron una resolución interna, este Contralor se lo inventó. Ni siquiera el anterior señor Gerardo Solís se atrevió a tanto. Este Contralor pasó esa resolución y a partir de esta resolución se da a sí mismo el poder de incautar bienes a personas a las que supuestamente la Contraloría le está haciendo investigaciones. Bien. ¿Qué pasa? Esas investigaciones solo pueden tener dos cursos. Uno es un curso penal, por lo tanto, son responsabilidad del Ministerio Público, o pueden tener un curso en la jurisdicción de cuentas, por lo que son responsabilidad de la Fiscalía General de Cuentas. La Contraloría está usurpando funciones de esas dos instituciones. Si en vez de estar haciendo estas cautelaciones, como bien señaló la prensa, con un tufillo de selectividad, si
en vez de hacer estas cautelaciones así, estuviera haciendo las auditorías que le pidió el Ministerio Público y que le ha pedido la Fiscalía General de Cuentas, quizás otro gallo cantaría. Entonces, yo creo que más bien este es como un atajo institucional que se han inventado como para conseguir resultados políticamente populares, por no reconocerlo, hay que reconocerlo. La población espera que haya castigo a figuras claves del gobierno anterior. Entonces, esto es una forma de que, mira, este sí se atrevió a incautarle bienes a fulano y fulano. Más si tomamos en cuenta que hay el rumor de que el Contralor tiene aspiraciones políticas a la presidencia de la República. Entonces, mostrarse como un duro contra la corrupción, entre comillas, y que yo sí me atreví a hacer tal o cual cosa, son elementos que contribuyen a una posible campaña. Es inconstitucional, lamentablemente, cuando esto se ha anulado, mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, cuando sea anulado por la Corte Suprema de Justicia, todas esas incautaciones serán anuladas, se le devolverán los bienes a los afectados y se habrán viciado los expedientes de esos casos. Entonces, así de grave es el tema. Habrá un vicio de violación al debido proceso, porque primero las incautaciones se están dando por una institución que no tiene jurisdicción para hacerlo. Y segundo, pues todo el otro tema de toda la publicidad, etcétera. Incluso se han dado sin el derecho a defensa. ¿Qué derecho a defensa tiene una persona ante eso? Si ya el Contralor hace una proclamación de que este es un corrupto, este es tal o este es cual, ¿cómo te vas a defender ante eso? Así que no le veo buen futuro a esas incautaciones. Creo más bien que son un show publicitario. Sí, yo quería tu opinión legal porque desde el punto de vista político percibo lo mismo. Sí es muy probable que la Corte termine tumbando esas facultades, pues pareciera que estas incautaciones son producto de una puesta en escena que quiere lograr un objetivo político, en este caso para tanto para el Contralor que tiene aspiraciones como para el gobierno que ha dicho de boca para afuera que quiere acabar con la impunidad. Entonces, pero al final lo que vas a lograr es no acabar con la impunidad, sino perpetuarla, porque si se vician los procesos, entonces es una especie, podría hablarse incluso de una especie de complicidad con aquellas personas que hoy en día están Exactamente, siendo afectadas, exactamente, exactamente. que son exfuncionarios que evidentemente todos queremos que se les investigue. La pregunta es, ¿el Ministerio Público está llevando investigaciones en estos casos de lo que tú sabes y qué pasaría con estas investigaciones si el proceso queda viciado después de que la Corte tomara una decisión en el caso Es del que decreto de la Contraloría? se perderían un montón de pruebas si eso llega a pasar. Se perderían un montón de pruebas si eso llega a pasar. Nuestro amigo Eduardo Lillón, también parte de esta casa radial, suele decir que el problema en Panamá no es la certeza del castigo, es la certeza de la investigación, que tenemos que partir por allí. ¿Y qué está haciendo el Contralor Flores? Está interrumpiendo la certeza de la investigación. ¿Qué investigación puede desarrollar el Ministerio Público si ya el Contralor tiene incautado un montón de bienes? Entonces, bueno, ¿sabe qué va a pasar con esos bienes en el tiempo? Porque ese es otro problema, ese es otro dolor de cabeza. El Estado panameño es pésimo administrador de bienes cautelados. Vemos de pronto diputados manejando autos cautelados a narcotraficantes, o se los mandaron a un exalcalde en Colón, o se los mandaron a tal o cual. O sea, ese es otro problema. ¿Qué va a pasar con esos bienes cautelados? Eso tiene un costo, eso tiene una complejidad. Entonces, creo que es una medida muy poco pensada. O muy pensada, pero con otros objetivos, no el de la justicia, también es posible esa opción, touché. sino el de la política. Y bueno, hay un tema que preocupa cada vez más a los panameños y que ha tenido unos incidentes y unos casos muy graves en los últimos días y tiene que ver con la violencia. Ayer vimos que el presidente José Raúl Mulino no quiso hablar del tema
pero también hemos visto de parte del Ministerio de Seguridad varias licitaciones, gastos, contrataciones express que se terminan tumbando para compras de municiones para antimotines, uniformes, vimos obviamente la compra de los aviones, etcétera, etcétera. O sea, una inversión con recursos públicos en elementos que supuestamente deberían mejorar la seguridad de los panameños, pero lo que estamos viendo en términos de prevención y de seguridad ciudadana es lo contrario. Cómo tú analizas esa contradicción, Rodrigo? Sabrina, creo que los datos que has presentado son indiscutibles. El enfoque del Ministerio de Seguridad Pública es en otro tipo de modelo de seguridad, que no tiene nada que ver con seguridad ciudadana. Ya sea la unidad de control de multitudes, que la usaron recientemente en Colón, la usaron obviamente durante la huelga de Sontex, etcétera, que la han fortalecido muchísimo. Y en estas tareas de incautación de droga de alto perfil, etcétera. Pero el problema cotidiano de seguridad no se está atendiendo. Voy a dar un ejemplo que manejo relativamente bien. El caso de Betania. Betania tenía, antes de este gobierno, tenía 120 policías en 3 turnos, es decir, 40 policías por turno y 20 patrullas, o sea, una movilidad importante para responder a las necesidades del área. Obviamente, los vecinos y residentes de Betania no considerábamos que era suficiente, pero bueno, teníamos 120 policías. Llegó el nuevo gobierno y se ha reducido drásticamente esto. Hay solo 8 patrullas, es decir, 40% de lo que había antes. Y dependiendo del día puede haber 30, 40 policías. Es decir, ha reducido casi 2/3 la presencia policial que tenían en las calles. A unos vecinos aquí les robaron hace unos días, les cortaron los cables de las cámaras de seguridad, etcétera, se metieron a la casa, amarraron a la familia. Y a un niño de 6, 7 años le preguntaban dónde está la plata. Y esto es a metros de la Embajada de Nicaragua y a plena luz del día. No fue en la noche metido por el techo. O sea, entonces, doy el ejemplo de Betania porque supuestamente Panamá Este es un drama durísimo lo que está pasando en Panamá Este. Toda la descomposición social, todos los subtipos criminales de lo que ha pasado en las últimas semanas, que hemos tenido un modelo repetitivo, secuestro desaparición de jóvenes masculinos profesionales o trabajadores, el auto aparece, lo incineran, etcétera. O sea, un modelo, una plantilla que no sé que si es un calco o es una misma organización o qué. Y muchas de estas cosas se dan. La policía, por ejemplo, en el caso del chico de León, se daba palmos en la espalda por algo que no hicieron. Fue la mamá de uno de los implicados, de los presuntos implicados, la que lo llevó ante las autoridades, y en el otro caso fue el hermano, el que más o menos puso al tanto a las autoridades. O sea, no fue la investigación policial. No fue que, mira, tal o cual cosa. O sea, a lo mejor iban a llegar allá, a lo mejor. Y tenían videos y tenían esto, pero la misma familia. Y hay que reconocer la dignidad de esas familias. Hay que reconocer la virtud de esas familias que ante un hecho potencialmente vergonzoso, criminal, etcétera, actuaron con ética, actuaron con integridad. A mí me gustaría que los servidores públicos más altos del Estado actuaran con esa misma ética. De la mamá que lleva a su hijo por estar presuntamente vinculado con este crimen. La mamá, señores y señoras. O sea, a mí me gustaría que los ministros, que los presidentes de la República, que los magistrados, que los fiscales tuvieran esa misma ética que tuvo esa señora. Entonces, ¿qué está pasando con la policía? Están cansados por la represión, los meses de represión, están de vacaciones, eso es factible. Pero te cuento algo, Sabina, que es repetitivo. Yo recientemente viajé al interior por el tema del feriado de los días patrios. Y era constante ver policías parados frente a plena luz del día, viendo su celular. Pasaba todo tipo de tropelías en el tráfico. Gente que daba vuelta en gente que se pasaba por el lado derecho, gente que se iba por el hombro.
y el policía estaba mirando su celular, punto. O sea, que ni siquiera la presencia policial per se te garantiza seguridad vial, solo por mencionar un ejemplo. Entonces, creo que el paradigma de gestión de la policía y de gestión de todo el aparato de seguridad tiene que ser revisado con urgencia. Precisamente, algunas personas creyeron que por haber sido ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por presentar esto como una de sus cartas favorables, el tema iba a cambiar y creo que el tema no ha cambiado, en realidad se está poniendo peor. Creo que has dado en el blanco, Rodrigo, con ese análisis y también con la reflexión sobre la ética que mostraron la mamá y el hermano de los vinculados. ¿Es el hermano? Sí, Eh, de los vinculados y que debería ser ejemplo para muchos funcionarios en Panamá. Vámonos al último cambio y volvemos con más en perspectiva, el programa para la gente inteligente, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. y Sabina Bacal. Y, seguimos en perspectiva este martes 11 de noviembre. Yo soy Sabrina Bacal y hoy tengo el honor de que me acompañe el doctor Rodrigo Noriega. Rodrigo y querida audiencia, este jueves celebramos en Panamá el Día del Periodista y lo hacemos en un ambiente donde el cerco para el periodismo independiente se viene cerrando cada vez más. Hay un informe, un estudio muy profundo del CIEPS a pedido del Fórum de Periodistas de Panamá, donde muestra que una enorme mayoría de panameños ve a los medios como no independientes del poder político y no independientes de las élites económicas. Y hay un reclamo por la inclusión de otras voces en los medios, por mayor imparcialidad. Y esto se une casi como una tormenta perfecta a a un ambiente tecnológico y a un nuevo ecosistema de medios donde las plataformas digitales han ido ganando espacio frente a los medios tradicionales. Ya en Estados Unidos son más los estadounidenses que se informan por medios digitales que por las televisoras o por el cable. Y la tendencia en Panamá también se está marcando. La buena noticia es que en Panamá este mismo estudio del CIEPS muestra que los panameños son conscientes de que el Internet es una fuente enorme de desinformación y 8 de cada 10 panameños dicen estar preocupados por no saber reconocer si lo que leen en Internet es cierto o falso. Así que hay un panorama complicado para los medios tradicionales y más que para los medios o no, para el ejercicio del periodismo que se puede hacer desde un medio o desde una plataforma digital. Rodrigo. Sí, Sabrina, totalmente. Este 13 de noviembre, en honor de recordación de la muerte de Gaspar Octavio Hernández, el poeta y periodista que en la redacción de La Estrella murió de tuberculosis. Y literalmente estaba escribiendo un artículo y bueno, a partir de su muerte se reconoce este día. El periodismo panameño está enfrentando tres grandes desafíos. El que mencionaste, el desafío del cambio tecnológico. El segundo, el desafío de la precariedad laboral, eh, precisamente por no solo el tema tecnológico, sino el tema económico, de lo que está pasando en el país, el tema de la pauta gubernamental, el tema de la pauta de algunos grandes anunciantes, por ejemplo, la mina, etcétera, eh, que cierta línea editorial se tuerce, se vira ante esta pauta o ante esta necesidad económica del medio de sobrevivir. Y el tercer punto es el acoso judicial. Eh, Nada se ha hecho, a pesar de que el Colegio de Periodistas y el Foro de Periodistas presentaron en el pasado iniciativas para eliminar el acoso judicial contra periodistas, contra activistas de derechos humanos en Panamá. Nada, eso no significa impunidad, ojo, significa que una cosa es acoso y otra cosa es justicia. Pero
nada se ha hecho y ese es un tema costoso para los periodistas, para los medios. Defenderse legalmente en los estados judiciales, o lo que popularmente se llama subir y bajar escaleras en el sistema judicial, eso es costoso. Hay que contratar abogados. En un proceso civil por calumnia y injuria hay que contratar peritos y hay que ayudar a pagar los peritos del tribunal. Eso hace que esos procesos sean carísimos y además el resultado toma años, puede tomar 6, 8, 10, 12 años. Esperamos que con el nuevo Código Procesal Civil sea un poquito más rápido, pero igual tiene un altísimo costo económico y implica un altísimo riesgo para los periodistas panameños en el ambiente en el que estamos, porque todavía sigue el riesgo de acoso judicial, tanto por figuras políticas como por figuras empresariales. Y entonces, esos tres riesgos, el cambio tecnológico, la precariedad laboral y el acoso judicial, son un entorno en el que se presta a que, lamentablemente, en redes sociales haya campañas de desinformación, los famosos troles, los famosos call centers que se dedican a manipular, a intentar manipular la opinión pública. Si uno ve plataformas como YouTube o Instagram, tienen campañas, por ejemplo, en este momento, una fuertísima campaña contra los activistas mineros. No te dicen la bondad de la minería, sino te hablan de el activista minero tal o cual se enriqueció con activismo minero, lo que es falso. Entonces, es peligroso porque personalizan la oposición y sabemos lo que eso implica. Implica intimidación, implica amenaza, pero también envían un mensaje al periodismo panameño de que tengan cuidado con cubrir este tema, tengan cuidado con usar esta fuente, porque pueden meterse en problemas con este otro caudal financiero, con este otro poder. Sí, Entonces, son aguas bien delicadas para navegar. y bueno, y está la cereza del pastel, que es un presidente muy, muy hostil hacia el periodismo libre, hacia el periodismo crítico. Y yo creo que eso es un punto que hay que destacar porque Panamá es un país presidencialista y eso sienta el tono no solamente de su equipo de gobierno, de la estrategia o mal llamada estrategia de comunicación del Estado, sino también que, en mi opinión, ha llevado a varios medios a doblegarse o a, digamos, a minorar sus críticas a algunas políticas del gobierno para no tener que enfrentar tanto la disminución de la pauta estatal como otro tipo de presiones que vimos en el pasado. Hay que recordar que ya vivimos el periodo de Ricardo Martinelli y que José Raúl Mulino llega al poder como un delfín de Ricardo Martinelli y que dentro de su equipo de comunicación hay personas similares a las que en ese momento, por Sí, ejemplo, sí, tomaron sí. el control de PASA, control que dio origen al caso New Business. Entonces, yo ese tema le daría también mucha centralidad para, de alguna manera, la tormenta perfecta que vive el periodismo panameño. Y lo que has dicho del acoso digital, porque es otro tipo de acoso contra voces críticas y contra voces independientes y Contra contra usted, Sabina, contra usted, Sabina, hay que reconocer lo que te acosan. y contra no, y contra organizaciones ambientales. Ahora tenemos como más de un mes viendo ataques concertados contra el CIAM, por ejemplo. Exacto, exacto. Muchos de ellos basados en calumnias, muchos de ellos basados en desinformación. Vemos actores digitales que ya jugaron un papel durante el gobierno PRD, que ya eran de alguna manera voceros oficiosos de José Gabriel Carrizo y ahora mutaron a ser voceros del actual gobierno. Y entonces sí es un panorama muy preocupante porque aunque los panameños reconocen que hay mucha desinformación en el Internet y están preocupados por poder diferenciar lo falso de lo verdadero, pues es un clima muy confuso y es un clima que ha generado una marcada desconfianza en todos y en todo. Y ahí muchas veces el que habla más alto es el que gana.
y no el que mantiene un método riguroso y una ética periodística, ya sea en medios de comunicación tradicionales o en plataformas digitales, porque para mí lo esencial es el método y la ética y no el medio a través del cual difundan la información. En ese sentido, el medio no es el mensaje es el método. Sí, Y fantástico. un poco parafraseando ese A Marshall dicho McLuhan, mercadológico de los años sí. 80. A Marshall McLuhan, el filósofo canadiense que dijo que el medio es el mensaje. Correcto, Pero correcto. no, coincido totalmente contigo, Sabrina, en este tema y por supuesto en muchos otros temas, pero en este tema periodístico, y es sumamente vital para la salud de la democracia panameña, que el periodismo independiente, que el buen periodismo tenga más espacio. Y hay un elemento de ese buen periodismo que son los habeas data, las acciones de solicitud de información pública, que también está siendo saboteado. Viene siendo saboteado por varios gobiernos, ojo, pero en este gobierno no ha cambiado significativamente. La propia Contraloría, hablando de la Contraloría General de la República, ha hecho más difícil ver su plataforma, los movimientos de fondos y las asignaciones de fondos para distintos ítems del presupuesto, etcétera. Entonces, menos transparencia significa más dificultad para el periodismo independiente. Así es. Entonces, Bueno, así Rodrigo, que creo que hemos todo hecho conspira. todo conspira contra el periodismo independiente, pero tu presencia no ha conspirado para nada en contra del análisis. Al contrario, hemos tenido un programa riquísimo de análisis de temas internacionales y nacionales. Te agradezco muchísimo y también a ustedes, nuestra querida audiencia de En Perspectiva, el programa para la gente inteligente. Hasta luego.